Según datos de la Corporación de Asistencia Judicial, desde el 2013 a la fecha aumentó el número de padres divorciados que pidieron y lograron la custodia de sus hijos. Esa tendencia responde a la aplicación de la Ley de Igualdad Parental, la que pone en igualdad de condiciones tanto al padre como a la madre a la hora de hacerse cargo de los niños. Justamente vamos a conversar del tema. Nos acompaña David Abuabda, fundador de la organización Amor de Papá. Gracias por acompañarnos, David. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los televidentes y feliz de estar acá en CNN compartiendo contigo. Despejemos de inmediato las dudas. Por ahí se habla que esta ley se llama de tuición compartida. No, es Ley de Igualdad Parental. Sí, nuestra idea inicial hace 7 años, cuando ingresamos al proyecto de ley el 11 de junio del año 2008, ¿no es cierto?, era la tuición compartida, una ley de tuición compartida. Sin embargo, a raíz de la influencia de la ultraderecha conservadora en nuestro Parlamento, no pudimos consagrar la tuición compartida por defecto, sino que logramos avanzar un paso en el sentido de lograr la igualdad para papá y para mamá en el cuidado de los hijos en el caso de separación. Recuerda que antiguamente el artículo 225 de nuestro Código Civil establecía categóricamente que al momento de la separación de una pareja, la madre automáticamente se quedaba con el cuidado de los hijos. Bueno, eso era una discriminación tremendamente injusta para nosotros los papás y fue por eso que el año 2008 ingresamos a este proyecto de ley que a los 5 años exactos de tramitación en el Congreso logró ver la luz y lleva por título ciudadano oficial Ley Amor de Papá. Y en esta Ley de Amor de Papá o Ley de Igualdad Parental, es que a la hora de los padres decidir no vivir más juntos, tienen igualdad de condiciones a la hora de, si es que no hay acuerdo entre ellos, por supuesto, ¿cierto? En igualdad de condiciones a la hora de quién se queda y quién obtiene la tuición de los hijos. Correcto. Ahora había la gran disyuntiva, ¿qué pasaba si es que no se ponían de acuerdo el tiempo en que el tribunal decidiera, ¿no es cierto?, quién era el papá más apto para quedarse con el cuidado de los hijos, dónde quedaban los hijos y bajo qué cuidado, ¿no es cierto? Ahí se estableció que los niños quedaban con quien estuviera viviendo en ese momento. Y el padre o madre que se fuera de la casa, ¿no es cierto?, era el padre o madre que debía demandar el cuidado personal en el caso que quisiera cambiarlo. Por lo tanto, en la casa en que viven los niños y donde el papá o mamá que se quede en esa casa es donde están mientras dura el proceso en el tribunal. El proceso judicial, exactamente. Eso también nosotros vimos en su momento que era una invitación como perversa, porque si se genera una discusión al interior del hogar de manera propiciada por la madre o por el padre, al momento de haber conflicto en el hogar, llegan carabineros y siempre ¿a quién se llevan? Al hombre. Entonces también teníamos una cierta desventaja que lamentablemente sigue siendo así y que queremos corregir ahora y por eso también estamos nuevamente difundiendo nuestra ley porque nos estamos dando cuenta, por un lado, que la ley no está siendo aplicada por los jueces. Tenemos un caso dramático, emblemático de nuestra agrupación en este momento en Puerto Natales, ¿no es cierto? Y por otro lado, terminar con esta discriminación injusta y que tengamos efectivamente en nuestro país custodia compartida por defecto. ¿Por qué los jueces no aplican esta ley? ¿No es también, en este caso, deber de quien es parte interesada en el proceso hacer que se aplique y solicitar que se aplique esta ley? Sí, eso hizo nuestro papá. Por ejemplo, Carlos Quiroga, uno de nuestros papás, se sorprendió en junio de este año cuando arbitrariamente la madre decidió llevar a sus 3 hijitos de 7 y 2 niñitas de 5 desde Santiago, sacándolas del colegio, desarraigándolas de todo su entorno familiar, sus abuelos, primos, sus amiguitos, ¿no es cierto? Se los llevó arbitrariamente a Puerto Natales, 3.000 kilómetros, sin antes mediar un juicio para que un juez acá en Santiago decidiera si era conveniente por el bien superior de los niños, que es lo que vela nuestra ley Amor de Papá, siempre pensando en el bien superior de los hijos, que los niños se trasladaran o no a Puerto Natales. Sin embargo, en una acción absolutamente arbitraria, esta madre viola la ley Amor de Papá y viaja sacando a los niños de Santiago hasta Puerto Natales. 3.000 kilómetros de distancia, costos millonarios para el papá viajar a ver a los niños. Imagínate los costos millonarios de abogado, perito, traslado allá, para que después de 6 meses de lucha, 20 millones de pesos involucrados en este juicio, el juez Pablo Ramos Abarzúa de Puerto Natales decida que los niños siguen con la madre en Puerto Natales. Entonces, ese criterio de los jueces antiguos que viven en otro siglo, ¿no es cierto?, es el que tenemos que tratar de cambiar. ¿Qué es lo que cambia, al menos, cierto, en el análisis, la ley de Amor de Papá? Tú me hablabas antes de iniciar la entrevista de estos 10 mandamientos. ¿De qué se trata eso? Los 10 mandamientos, el 225
del Código Civil antiguo, el artículo 125, establecía, como te dije en un principio, que la madre se quedaba automáticamente con los niños. Pues bien, ahora, en caso de que no haya acuerdo tras la separación, porque también la ley de amor de papá da la posibilidad de que estos papás lleguen a acuerdo y hagan una tuición compartida, lo que también ha ocurrido en varios de nuestros casos en la agrupación, ¿no es cierto? Pero si no hay acuerdo, ¿qué ocurre? El juez tiene los 10 mandamientos de la ley de amor de papá, que son las 10 consideraciones que ellos deben tomar en cuenta y ponderar adecuadamente para decidir dónde está el bienestar superior de los hijos, ¿no es cierto? Para decir con quién se quedan, en definitiva, con el papá o con la mamá. Y ahí donde este juez Pablo Ramos Abarzúa no aplicó la ley, porque la primera maniobra que hace la madre es desvincular, impedir el contacto de los niños con su padre. Segunda maniobra, los saca de todo su entorno, los saca de su colegio, algo gravísimo, y los lleva a vivir en condiciones absolutamente deficitarias en relación a cómo vivían los niños acá en La Reina. Nosotros hicimos un estudio en la agrupación con nuestra dirección jurídica y los 10 mandamientos de la ley Amor de Papá, que los puede ver la gente en Google, está la ley, o en nuestra página web, ¿no es cierto? www.amordepapá.org, ¿no es cierto? Hicimos un estudio y son los 10 mandamientos violados. Sin embargo, este juez en Puerto Natales decide que los niños sigan en Puerto Natales alejados a 3.000 kilómetros de su padre. Padre que además, se dice en la sentencia, tiene los recursos suficientes para viajar a cada rato a Puerto Natales, los pasajes aéreos y todo eso. Sin embargo, este padre, a raíz de este viaje, de esta lucha de 6-7 meses en Puerto Natales, perdió este día viernes su trabajo. Y eso también es el énfasis que queremos hacer nosotros. Papás como Carlos, que tuvieron los recursos para dar esta lucha, es el 0,01% de la gente acá. ¿Qué pasa con los papás que no tienen recursos para trasladarse de una ciudad a otra a ver a sus hijos? Esos padres son los que están en indefensión y esos niños, en definitiva, que son arbitrariamente trasladados de un lugar a otro por una madre, pierden a su papá. Y eso es lo que queremos evitar con la ley Amor de Papá 2.0, que ya estamos en conversaciones con senadores y diputados en el Congreso para a partir de marzo ya darle pie en el acelerador y poder avanzar con estos ajustes tan necesarios para nuestra ley. David, ¿qué es lo que cambia esta ley de Amor de Papá 2.0 versus la que con mucho esfuerzo, porque decías que fueron 5 años exactos, lograron tramitar? Cambia, apunta a que tengamos custodia compartida por defecto, ¿no es cierto? Apunta a sanción a las acusaciones falsas. También es muy común que las madres, por despecho, después de una relación de adultos que no funcionan y para impedir el contacto de los papás con los hijos, los acusan de abuso sexual, que son gravísimas y tenemos muchos casos que han sido públicos, ¿no es cierto? Y de violencia intrafamiliar. Entonces tienen que haber sanciones concretas para esas acusaciones que sean comprobadamente falsas. Y lo otro, que lo conversábamos también antes de salir al aire, esto del síndrome de alienación parental, que es un maltrato psicológico gravísimo que puede ejercer un papá o una mamá en contra de los niños, ¿no es cierto?, para inculcarles el odio a los hijitos en contra del otro papá. Eso es gravísimo y eso también tiene que ser penalizado y ojalá podamos, en la ley Amor de Papá 2.0, como lo quiere nuestro senador Francisco Chaguán, que sea considerado un delito. David, hablemos de lo que han logrado desde que una vez se aprueba esta ley, han logrado que en este caso, y con el argumento correspondiente y con, me imagino, amparado en estos llamados 10 mandamientos, más niños puedan vivir con su papá, entendiendo que es la mejor situación para ellos. Afortunadamente sí, y ya las estadísticas lo están demostrando, ¿no es cierto? Nosotros al inicio de a los primeros días de la promulgación de la ley Amor de Papá, a los pocos meses, ya tuvimos socios de nuestra agrupación que lograron la custodia compartida. Porque ya las mamás se dieron cuenta que no era tan fácil quedarse con los cuidados personales de ella, y ante un conflicto judicial que obviamente es dañino para los niños, muchas madres y papás prefirieron llegar a acuerdos y se generaron varias tuiciones compartidas. Entonces estamos muy contentos por eso, pero como te digo, son cifras aún menores para lo que debería ser. Acá lo que siempre nos tiene que preocupar a todos como sociedad es que el futuro de nuestro país, nuestros hijos e hijas, crezcan de manera sana. Y eso significa estar con la presencia de papá y mamá. A eso es lo que aspiramos nosotros y eso es lo que buscamos también siempre en cada una de nuestras acciones. ¿Cuál es la, pareciera cierto que en el común pensamiento de la sociedad uno entiende que los hijos cuando existe la separación se quedan siempre con la mamá y que pareciera que es una tarea titánica para aquellos papás que quisieran en este caso, cierto, tener la tuición de sus hijos? ¿Hoy es una tarea tan titánica como existe en el ambiente esa sensación? Mucho menos titánica que antes, pero no podemos decir que es fácil. Cuesta mucho porque están estos jueces, están estas consejeras técnicas con criterios del siglo XIX que créanme que ya están pasados de moda.
Tenemos sí muy buenos jueces, la Corte Suprema, el juez Héctor Carreño, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, el juez Mario Carroza, en tribunales de familia, en Santiago, para qué decir, la magistrada Gloria Negroni, o sea, jueces pro que velan efectivamente por el bien superior de los hijos. Pero tenemos otros tantos jueces a lo largo de todo nuestro país, porque no olvidemos que Chile es bien larguito, y hay montones de tribunales en todas otras ciudades del país, y obviamente ahí encontramos jueces y juezas con criterios realmente retrógrados y que hacen la pega fácil. La pega fácil es dejar a los niños con la mamá. Y no importa lo que haya pasado antes o lo que esté pasando en ese momento. David, yo también te quisiera preguntar qué pasa cuando el papá y la mamá son aptos para quedarse con el cuidado de los hijos, que uno entendería que es el mayor de los casos, porque sí, muchas veces, ¿cierto? Y hablemos de cómo ocurre. O sea, la separación es un tema hoy día muy recurrente y ambos padres tienen legítimas diferencias entre ellos, pero no así en la relación que tienen con sus hijos. ¿Cómo opera esta ley entendiendo que los dos padres, ¿cierto?, cumplen estos llamados 10 mandamientos y los dos tienen todas las capacidades para cuidar a sus hijos? ¿Cómo opera la ley? El principio que también tiene nuestra ley, que lo consagra, de la corresponsabilidad parental, que ambos padres son responsables de la crianza y desarrollo de sus hijos. Pero tienen que vivir con alguien. Y ahí se ponen de acuerdo. Entonces ahí, si son tan buenos padres, papá y mamá, yo invito a que se haga el acuerdo, ¿no es cierto? Y se pongan de acuerdo en cómo se reparten los tiempos con los niños, las responsabilidades, y siempre aspirando a la tuición compartida, que es lo que todos deberíamos aspirar tras la separación, que es lo más sano para nuestros hijos, y los hijos son los que mejor ven esta situación cuando ven que hay una buena relación entre papá y mamá. Entonces, si son papás que reúnen todas las condiciones, yo creo que también deberían reunir esta condición de ser capaz de ponerse de acuerdo, claro, tales días tú, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, y es sumamente sencillo repartirse los tiempos. Así que esa es la invitación a todos, que ojalá puedan, al momento de la separación, pensar siempre en sus hijos e hijas y pensar en lo mejor para ellos. David, vamos a estar muy atentos para el momento en el cual ya, excepto en marzo, me imagino, ya se retoma todo el trabajo legislativo, puedan ingresar al proyecto Amor de Papá 2.0, ver las implicancias, qué es lo que significa y cómo mejorar un proyecto de ley que tanto costó sacar del Parlamento. Así que vamos a estar atentos, pues, así que esperamos una pronta visita suya. Estamos cargando energía, nos vamos ahora ya el viernes ya al Festival de Viña, vamos a regalar pancartas, globos para hacer difusión, volantes de nuestra ley en las playas, en la Quinta Vergara, cargando baterías para nuestra entrada al Congreso con la ley Amor de Papá 2.0, y ojalá que los jueces en este momento que están en deuda con nuestro país, están en deuda con los hijos, no tengamos tantos jueces, Pablo Ramos Abarzúa, como el de Puerto Natales, que resolvió de manera tan equívoca con la ley Amor de Papá. No tengo tiempo, pero fuera de tiempo, ¿cuánto tiempo te costó a ti y tardaste tú en obtener la tuición de tu hijo? Fueron 8 años de lucha terrible, y lo más complicado de todo es que fue mi hijo el que hizo justicia. No fue ni su madre, ni las juezas de familia, ni la ley, sino que fue mi hijo el que se dio cuenta de todo lo que era su papá, y él decidió irse a vivir conmigo cuando tenía 15 años. Y vive feliz conmigo. Bien, pues, David, gracias por tu visita a CNN Chile. No, muchas gracias a ti por la invitación.